Seguramente muchos de ustedes conocen a Bill Mollison, el planteo concreto de que lo que se decía en el panel anterior, ¿no? Que tenemos el problema de la agricultura actual, es que no es un sistema orientado a la producción de comida, sino justamente a la producción de dinero. Bill Mollison es uno de los padres que acuñaron el término de permacultura, que es una suerte de síntesis de agricultura permanente, o un término que después se amplió a cultura permanente. Esto implica una concepción absolutamente diferente al parámetro por el cual hoy se maneja el proceso productivo. Tiene tres éticas fundamentales: el cuidado de la tierra, el cuidado de las personas y el límite al crecimiento poblacional en el sentido de las megaciudades y al consumo ilimitado. Por el otro lado, el planteo es dejar de trabajar contra la naturaleza para trabajar con la naturaleza. Indudablemente que pensar ese cambio de paradigma, también se dijo por aquí que seguramente no lo íbamos a ver. Es probable que no lo veamos nosotros, pero va a ser el único paradigma posible a transitar si no queremos dejar de existir como especie y llevarnos puesto nuestro ambiente y nuestro planeta todo. Y yo quería dar algunos parámetros en la siguiente de lo que es el paradigma productivista actual, el que está en vigencia, que tiene un proceso muy largo de muchos años y una agudización en estos últimos 20 años. Si uno lo ve desde el punto de vista productivista, desde el año del quinquenio 85-90 el rendimiento en girasol era alrededor de 13 quintales por hectárea, con 2.452.000 hectáreas sembradas, y avanzó hasta el 2009 a 2.300.000 hectáreas, y solamente el rendimiento creció 2 quintales y pico. O sea que la mayor producción en este paradigma productivista no está dado por el aumento por unidad de superficie, sino por el aumento de la superficie a sembrar por los distintos cultivos. En el caso de la soja, que es mucho más impresionante el aumento de la superficie, en el primer quinquenio 85-90, 4.250.000 hectáreas sembradas, con un rendimiento promedio de 19 quintales y moneda, y en el 2005-2009, 16,5 millones de hectáreas sembradas, y en el orden de los 24-25 quintales de aumento de rendimiento. O sea que aumentó muchísimo más la cantidad de hectáreas sembradas que el rendimiento por unidad de superficie, con el paquete tecnológico que implica la siembra directa, el manejo de agroquímicos, etcétera, etcétera, etcétera. Semillas transgénicas y demás. Lo que nos interesa así mostrar, porque era esto un poco la convocatoria de la cuestión de región centro, es la próxima placa, donde vemos las tres provincias, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe, cuál ha sido el resultado social en este aspecto. Ahí tenemos que, de acuerdo a datos oficiales, Censo Nacional Agropecuario, desde el año 1969 al año 2008, que es este estallido del conflicto agropecuario en nuestro país, Córdoba tenía 57.800 unidades o explotaciones agropecuarias y pasó a tener 25.900. Entre Ríos 37.800 y en 2008 17.700. Santa Fe 56.300 y en 2008 26.500. Si uno toma la región centro como
la sumatoria de las 3 provincias, de 152.000 explotaciones agropecuarias pasamos a tener 70.100. En la siguiente placa, también desde un punto de vista social, de los que están relacionados con el proceso productivo, vemos las personas que trabajan en forma permanente en las explotaciones agropecuarias. En la placa de arriba, desde el año 60 al año 2002, 1.468.000 personas en el 60 y en 2002 775.300 personas. Ahí sí vemos los datos intermedios, que hay una suba entre el 60 y el 69, tienen explicación con 2 parámetros. El primero es que en esa época la agroganadería, que existía esta cuestión de la chacra, que algo también se planteó aquí, con una concepción de producción de alimentos más que de dinero solamente, llevaba la necesidad de una rotación que va entre los 10-12 años entre el proceso agrícola y ganadero, y eso implicaba una absorción de mayor cantidad de mano de obra instalada en el campo. Y el otro factor era el proceso golondrina de los países periféricos, que Argentina fue atracción de mano de obra en aquel momento, porque la tecnología todavía no estaba tan avanzada como la actualidad, y eso hizo que en un primer instante aumentara el proceso de necesidad de gente trabajando en el campo, y después sí, desde el 69 a la actualidad, o al 2002 por lo menos, vemos la expulsión de mano de obra en el sector. Si uno ve el cuadro de abajo, en el año 60 el 26,2% de la población en función del total era lo que se ocupaba en zonas de la ruralidad, y en el año 2001 disminuyó al 10,7%. Así que desde este punto de vista el paradigma productivista no ha dado demasiados resultados, sin contar la exclusión de la cantidad de productores de dimensiones familiares, ya que son de una escala muchísimo inferior a lo que se considera de pequeños y medianos productores, y de ahí hacia arriba. Por el otro lado, este paradigma productivista no ha dado resultados a 2 cuestiones concretas que aparecen en la placa, que también todos ustedes saben de lo que estamos hablando, que es la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria. Soberanía alimentaria, que es la facultad de cada pueblo para definir sus propias políticas agrarias y alimentarias de acuerdo a objetivos de desarrollo sostenible y seguridad alimentaria. Y la seguridad alimentaria como concepto hace referencia a la disponibilidad de alimentos, el acceso de las personas a ellos y el aprovechamiento biológico de los mismos. Se considera que un hogar está en una situación de seguridad alimentaria cuando sus miembros disponen de manera sostenida a alimentos suficientes en cantidad y calidad según las necesidades biológicas. Son 2 conceptos muy claros, y son 2 conceptos que están muy asociados a definiciones políticas y a concepciones filosóficas que debe tener una nación. Y ahí comparto con lo que se planteó en el panel anterior, que las soluciones de fondo nunca van a venir ni desde lo académico ni desde lo político en la situación actual, porque tanto uno como lo otro es producto del nivel de conciencia de la ciudadanía que conforma esa comunidad. Jamás vamos a tener políticos acordes a un programa similar a esto si el promedio de la comunidad no trabaja, no comprende, no milita y no lleva adelante organizadamente un proceso de transformación acorde a estas cuestiones. Yo escuchaba con atención la ponencia anterior de todos los problemas que acarrea la salud, pero todos esos problemas van a ser solucionables si antes solucionamos conceptualmente qué queremos producir, para qué lo queremos producir
quiénes lo queremos llevar adelante al proceso productivo. La placa siguiente, que es un poco el título de esta charla que tratamos de tener hoy, que es la solidaridad intergeneracional. Por supuesto que es necesario actuar hoy, no mañana, porque ya no dan más los tiempos. Hace 60 años, 70, 60, 50 años que se viene hablando de la necesidad de cambiar el rumbo del planeta respecto de esta cuestión. Y se ha hecho poco, al contrario, creo que se dice bastante y se ha hecho mucho menos de lo que se dice respecto de cambiar el rumbo en una concepción global de dejar de producir dinero para pasar a producir alimento. Los 30 países más desarrollados poseen el 20% de la población mundial, pero consumen el 80% de la energía no renovable y el 40% del agua dulce del planeta. Las emisiones de dióxido de carbono aún no ceden y cada año desaparecen 13 millones de hectáreas de selva y de bosque. Nosotros en el año 2007 yo tuve la oportunidad de ser el primer diputado nacional socialista de mi provincia, de la provincia de Entre Ríos, y estalló el conflicto agropecuario en el 2008 y llevamos adelante una batería de proyectos que tenían que ver con intentar dar un marco jurídico político a toda esta problemática de los pequeños y medianos y al modelo productivista por excelencia. Inclusive tuvimos la posibilidad de dejar todo eso plasmado en un libro que le vamos a dejar aquí a los organizadores. Y uno de los proyectos, entre otros tantos, que propusimos allí, era la creación de una agencia de control y arbitraje del comercio y la industria agroalimentaria. Esta agencia, que de siglas es Acacia, un organismo que tenga un directorio participativo, tomando un poco la experiencia del INTA, que es una agencia que funciona y funciona a pesar de gobiernos de dictadura y a pesar de esta democracia bastante gastada que tenemos todavía los argentinos lamentablemente, y el INTA ha demostrado poder funcionar positivamente, podría hacerlo mucho mejor con otras políticas, a pesar de todos estos gobiernos, porque representa un poco la síntesis de todos los actores que están involucrados en él. Y así proponíamos esta agencia que tuviera un directorio de 15 miembros, con todo ese listado que ustedes ven allí en la placa siguiente, donde allí están los trabajadores, las entidades más representativas del sector agropecuario, los responsables de la cadena agroindustrial, los responsables del comercio, los gobiernos de las provincias más activas, que son estas 5 o 6 provincias de la Pampa Húmeda, que no quiere decir que no podría ser rotativo, que otras también se incorporaran, con el objetivo de generar ese ámbito de debate para ponernos de acuerdo qué es lo que queremos hacer con nuestro sistema productivo nacional, hacia dónde lo queremos orientar, con quiénes y para qué. Por supuesto que proyectos de estas características, lamentablemente, y lo tengo que decir, tuvo un triste atisbo de consenso inclusive de la propia Federación Agraria Argentina, que es la entidad más combativa que debería tener el sector de los pequeños y medianos productores. Bueno, ahí están los 4 ejes que proponíamos como concepto: asegurar transparencia y competencia en la producción, industrialización, distribución y comercialización de alimentos del sector agroalimentario, elaborar planes de desarrollo, realizar seguimiento y arbitraje en las exportaciones de productos agroalimentarios, recuperar la capacidad de almacenaje de granos a fin de completar operaciones de compra, venta y almacenamiento, en fin, pasar a tener la posibilidad de el manejo
como nación de lo que significa todo el sector productivo de nuestro país en la cuestión primaria, porque no solamente en Argentina se produce carne, leche, trigo, soja, girasol o maíz. Hay muchas otras cosas de las economías regionales que deberían estar dentro de este organismo, donde políticamente nos pusiéramos de acuerdo qué es lo que queremos hacer y con quiénes, y poder sostenerlo esto a pesar de los gobiernos de turno, cosa que antes no lo podíamos hacer porque había golpe y democracia, democracia y golpe, y ahora, después de 30 años ininterrumpidos de democracia, que cuando nosotros escuchamos por ahí a algunos líderes decir que 30 años no es nada, yo les preguntaría que le vayan a decir lo mismo, si 30 años son muchos o son nada, a los 30 millones, al 30%, a los 12 millones de argentinos que están por debajo de los índices de niveles de pobreza, o a los chicos que no se pueden educar, que no pueden comer, que no pueden curarse. Si 30 años no es nada. 30 años no es nada, como en todo en la vida, en términos relativos. En términos biológicos, en las vidas individuales de cada uno de nosotros, 30 años es un pedazo enorme de nuestra existencia y muchas veces son los 30 años más importantes de nuestra existencia. Entonces, a 30 años de democracia, nosotros creemos que varias de estas cuestiones deberían estar al menos encaminadas en un país con la riqueza que tiene el nuestro. Y en la próxima placa, 5 minutitos, haremos lo posible finalizar. Queríamos dejarle este concepto, ¿no? La humanidad reduce la naturaleza a un bien de consumo, como un medio de conseguir beneficios, conocimiento o algún otro propósito práctico. El antiguo bosque se convierte en madera, el pájaro en un proyecto de investigación, la montaña en el emplazamiento de una mina o en algo por conquistar. Atándolo del principio con esta frase, nos parece de que este es el desafío ya no de la política, sino de la sociedad argentina toda, que todos, por acción o por omisión, hacemos política. Todos somos seres políticos en una sociedad civilizada. Y en Argentina alarma también que en democracia la síntesis de la libertad de expresión y de tantas cosas sea hoy una sociedad violenta. Salimos de las dictaduras asqueados de la violencia ideologizada y hoy vivimos en una democracia libre, pero con índices de violencia quizás muy superiores a los de aquellos tiempos, y lo que es peor aún, ni siquiera hay facciones ideológicas que pugnen por un proyecto. La violencia de hoy tiene que ver con lo que genera la desigualdad, que es la peor generadora de violencia en cualquier sociedad. El consumismo sin saber para qué lo hacemos, el narcotráfico, que ya en Argentina no hablamos de lo que pasa en Colombia, sino de lo que pasa en nuestra propia nación. El problema del narcotráfico hoy es una tragedia que no nos damos cuenta. Y en el medio de todo eso, y creemos involucrados como estamos con este sector, yo soy productor de tercera generación, de esos que decían también aquí que bajaron de los barcos cagados de hambre, literalmente. Y hoy las cosas han cambiado en algunos aspectos, pero no en todos los aspectos deberían cambiar. Creo que debemos tener en claro que hay que generar un plan nacional agropecuario integral que contemple el uso y la tenencia de la tierra, que contemple los consensos necesarios que queremos abordar para tener un objetivo productivo y político, porque nunca puede estar desatado una cuestión de la otra. Saber con quién
queremos consensuar estas políticas, porque tampoco se puede consensuar con el 100% en cualquier sociedad civilizada, porque entendemos que hay intereses que son a veces diferentes y otras veces son antagónicos. No entran los dos modelos productivos, el de la sojización, donde en 10 años no hay paradigma ni parámetro en el mundo, que en 10 años se haya aumentado a razón de 1 millón de hectáreas de soja sembrada por año. En el país que dice el gobierno que nos lleva adelante en la nación que ellos están en contra del modelo de la sojización. Entonces, estas contradicciones enormes que tiene nuestro país y que le permitimos a nuestros políticos que las tengan, es porque los ciudadanos, a diferencia de la dictadura, que ponemos a nuestros políticos en cada uno de sus lugares, desde el concejal hasta el presidente de la nación, para que nos representen y nos gobiernen, y tenemos los resultados que tenemos. Y esos resultados parece que no nos gustan o nos golpean todos los días cuando vemos la situación de pobreza, de miseria y de exclusión que tenemos en la Argentina de hoy. Lo que no se alcanza a comprender es por qué cada elección que hay, los argentinos, en libertad, haciendo uso de su conciencia ciudadana, vuelven a votar siempre a los mismos que nos llevan por los mismos lugares. En ese aspecto, que me quedo sin tiempo, y agradeciendo una vez más la posibilidad de compartir con ustedes este panel, decirles que comparto plenamente que la convocatoria de este encuentro haya sido los agroquímicos. Si eso es llamador para la gente, en buena hora, porque nos permite intercambiar ideas. Pero yo creo que habría que poner alguna vez un taller, un espacio académico como este, para preguntarnos qué modelo productivo queremos hacer en nuestras provincias y en nuestra nación, porque los agroquímicos por sí mismos y en sí mismos no son ni buenos ni son malos. Depende cómo se los use. Pueden ser un avance de la tecnología que nos permita tener algún nivel de producción hermanado siempre con nuestro ambiente. Pero todo lo que se hace en forma irracional tiene resultados irracionales. Por eso los agroquímicos después pasan a llamarse agrotóxicos, o ser antisoja, o antimaíz, o anticarne. Nosotros no somos anti nada, creemos que hay que integrar racional y razonablemente cada una de estas posibilidades para tener una nación a escala humana, con producción a escala humana, para sembrar de cientos de miles de familias chacareras insertas en su medio y en su lugar, y donde el agroquímico, usado con decencia, con razonabilidad, con responsabilidad, será una cuestión más a atender en un espacio de nación que nos permita no ser el granero del mundo, sino ser la nación más feliz de la tierra. Muchas gracias.